Amigos, bienvenidos. Hoy quiero hacer una pequeña redacción, un pequeño análisis de cuánto dinero necesitamos para poder vivir del farming. Y esto es una pregunta que se repite muchísimo, un montón de gente me lo pregunta, así que por eso voy a hacer un pequeño análisis de cuántos deberían ser nuestros potenciales ingresos según varios parámetros que luego vamos a detallar. Os quiero enseñar esto porque mucha gente me lo pregunta y además es algo que realmente funciona. De hecho, no es para ser ostentoso, pero quiero enseñaros esto para que veáis que verdaderamente funciona. Hace poco me compré el iPhone 13 Pro y lo hice con las ganancias del índice de HLP de Hyperliquid y las ganancias de JLP de Jupiter, que más o menos me generaban un 20-30% anual. Así que con $5.000 logré conseguir unos $400 en un periodo de 3 meses, lo cual equivale a un 32% anual. Y esto está aquí adjunto con pruebas, así que para que veáis que verdaderamente funciona. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser tus potenciales ganancias de monedas estables con ciertas pools de farming que luego os enseñaré? Antes de eso, quiero detallar ciertas preguntas que cada uno debe responder para detallar algunas cosas que son muy importantes, como cuánto dinero necesitas, cuánto quieres generar y luego un pequeño bonus que os voy a dar de interés compuesto para que lo podáis aplicar vosotros mismos. Y finalmente os voy a explicar qué estoy haciendo yo con mis monedas estables, que seguramente será algo que os interese bastante. Actualmente le estoy sacando un 15-20% de rentabilidad anual de una manera medianamente segura con mis monedas estables, así que luego os lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Igualmente las líneas de tiempo van a estar ahí abajo para que puedas acceder al que más te interese. Primero de todo, ¿cuánto dinero necesitas para poder vivir del farming? Es algo que no recomiendo, vivir del farming, pero para hacernos una pequeña idea, deberías detallar cuáles son tus gastos minimales que tú requieres. Obviamente, excluyendo ocio, excluyendo todo lo que no sean cosas básicas. Ya sé que dependiendo de dónde vivas, vas a tener un coste de vida superior o un coste de vida inferior. Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, vas a tener un coste de vida muchísimo más alto que, por ejemplo, alguien que lo tiene en Argentina. Esto no es algo tan negativo y es que mucha gente de Latinoamérica me habla y me dicen que allí su salario es muy pequeño y que no tienen mucho dinero para invertir en el farming y es algo completamente comprensible. Pero tenéis que ver el punto positivo de eso y es que el salario es menor, pero el coste de vida proporcionalmente también es menor. Entonces hay mucha gente de Latinoamérica, sobre todo hay cubanos y venezolanos que se dedican literalmente a farmear airdrops en testnets y ganan 3 o 4 veces más que lo que puede ser su salario nativo en ese país. Entonces hay que ver las cosas positivas, no siempre hay que verlo todo de una manera tan básica y exponernos un poquito más a las ventajas que tiene la blockchain. Tu billetera no entiende de si tú eres de un país, si tú eres de tal raza, tu billetera no tiene ni idea. Tú puedes farmear lo mismo, estés en Pakistán, estés en India o estés en España. Ese es el punto positivo de la blockchain y es que tiene mucha interoperabilidad. Así que puedes literalmente ganar mucho dinero en un airdrop y si tú tienes la casualidad de que vives en un sitio que tiene un coste de vida muy bajo, puedes literalmente vivir de ello. No lo recomiendo, pero se podría hacer, aunque sería algo muy inestable que luego veremos por qué no recomiendo, pero por poder se podría hacer perfectamente. Para hacer los cálculos yo voy a elegir un ejemplo de $500, que más o menos puede ser el promedio entre gente que a lo mejor no gasta mucho dinero o gente que vive en Latinoamérica. Va a ser más o menos una cifra redonda que voy a utilizar para posteriormente sacar los cálculos de los respectivos APRs. Luego, una vez detallado cuánto necesitas, tienes que detallar cuánto quieres generar y ¿cuánto tienes? Es una pregunta muy importante. Por ejemplo, si quieres generar $500 con monedas estables, necesitas, por ejemplo, imagínate, a un 10% de APR necesitarías $60.000. $60.000 suena mucho dinero, pero si lo comparas con la rentabilidad que tú necesitas para generar un 2 o 3% con dividendos, por ejemplo, en el mercado tradicional, necesitarías muchísimo más dinero. Por ejemplo, para generar esta misma cantidad con a lo mejor fondos monetarios, bonos del Estado, letras del Tesoro, cosas que son más fijas y que son del mercado tradicional, necesitarías 4 o 5 veces más este dinero que hay aquí. Digamos que generar un 10% con moneda estable en la blockchain es algo relativamente sencillo. De hecho, ni siquiera el SP500, que es un activo volátil en el mercado tradicional, ofrece un promedio de un 10% anual. Así que teniendo en cuenta esto, a mi parecer, vale mucho la pena arriesgar tus monedas estables antes que irte al mercado tradicional, que va a ser volátil y encima te va a ofrecer menor rentabilidad. Obviamente siempre hay que diversificar, pero esta es mi opinión. ¿Para qué te vas a ir a un activo volátil del mercado tradicional que encima tiene que pagar impuestos cuando perfectamente te puedes ir a un protocolo y con 2 clics vas a poder sacar un 10% anual?
Así que $60.000 no me parece tanta cantidad, suponiendo que vas a generar $500 al mes, lo cual es una cifra bastante alta y que la gran mayoría de gente no puede llegar a conseguir en el mercado tradicional. Imagínate que eres una persona un poco más degen, te gusta asumir mayores riesgos y tienes menor aversión, por lo que te puedes permitir mayor incertidumbre. Si llegas a generar un 30% anual con monedas estables, cosa que ya te adelanto que se puede hacer. De hecho, muchas estrategias que doy se basan entre un 20, 30 y 40% anual con monedas estables. Necesitarías $20.000 para generar $500 al mes con monedas estables. Es una cifra bastante más asequible y realmente no lo veo para nada descabellado. Luego, imagínate que estás loquísimo y quieres tener estrategias super degen, cosa que tampoco recomiendo, pero que también se podría llegar a hacer, y aplicas muchas estrategias de loopings, empiezas a pedir muchos préstamos con un factor de salud muy elevado, con riesgo de liquidaciones, y consigues llegar a sacarte un 100% anual con monedas estables, cosa que es de verdad muy complicada y deberías de estar todo el día pegado a la gráfica para que no te liquiden, pero también se podría llegar a conseguir de una manera mucho más complicada y con mucha incertidumbre. Pero si lo llegas a conseguir, necesitarías $6.000 para generar $500 al mes con monedas estables. Y sin contar que estos $500 al mes luego lo puedes aplicar para hacer auto-compounding e ir sumando bola de nieve. Obviamente esto es muchísimo más arriesgado, un 100% con monedas estables es algo demasiado arriesgado y es algo que tampoco recomiendo, pero sí te puedes guardar a lo mejor un 10% de tu liquidez de moneda estable que tú quieras utilizar para farming, para estas pools en concreto, que normalmente suelen ser muy arriesgadas, como loopings con apalancamiento o temas de préstamos con factor de salud muy elevado y a punto de liquidaciones. De hecho, yo tampoco considero que estemos en una etapa del mercado para tener tus monedas estables en farmings muy agresivos, porque no creo que convenga el ratio riesgo-beneficio, ya que todo está bastante bajista, pero el año 2024, más o menos, si estuviste haciendo pools de liquidez con monedas estables, hay gente que incluso llegó a conseguir un 70-80% con sus monedas estables. Si es verdad que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero si el año pasado se pudo conseguir, con conseguir un 40-50% anual este año es más que suficiente y más que satisfecho. De hecho, yo ni siquiera llego a esta cantidad. Ya he dicho antes que más o menos mi media es en torno al 15, 20, 25% anual, lo que genero con monedas estables, de una manera medianamente conservadora. Así que estas serían más o menos las cantidades que necesitarías para poder cubrir tus gastos minimales. Va a depender de cada persona. Si hay una persona que te requiere un coste de vida más bajo, no vas a necesitar $500, a lo mejor vas a necesitar $200 al mes. A mí es algo que no me parece mucho y es literalmente lo que digo aquí. Hay gente que invierte en renta variable y ni siquiera con renta variable son capaces de generar un 5 o 6% anual con dividendos. Encima tienen que sumarle la tributación, la burocracia y la volatilidad que todo eso conlleva. Y nosotros, en cambio, de manera interoperable podemos hacer 3 o 4 transacciones y generarle un 20-30% al mercado de manera anual, evitando muchos procesos burocráticos y encima siendo todo real yield, que podemos tener al momento sin tener que hacer ningún cambio y de manera medianamente estable. Luego, un error que veo muy común en la gente es que no deberías de querer vivir full time de tus inversiones. Esto es un error garrafal y es algo muy inestable. A no ser que seas una persona que tiene 1 millón, 2 millones de dólares en su billetera fría, es algo que no va a ser buena idea, porque la incertidumbre que te va a dar, la inseguridad y la volatilidad, a mi parecer, no compensa el ratio riesgo-beneficio. Vas a vivir todo el día estresado y encima vas a tener que depender del dinero que ya tienes, lo cual veo un error y siempre veo mejor poder generar tu cash flow con tus emprendimientos, tus estudios, tu trabajo o lo que sea, y luego utilizar ese dinero para multiplicar tu riqueza, pero no lo veo como dedicarte a full time a ello, a no ser que seas una ballena que tiene 1 o 2 millones de dólares como mínimo. De hecho, el error que cometió mucha gente el año pasado es que al ganar tanto dinero con los airdrops, la gente decía, vale, pues ¿para qué voy a trabajar cuando puedo generarme 4 cifras con un airdrop y encima puedo farmearlo con multicuentas? Es un error muy grande y cuando todo baja, luego se ve y se destapa la realidad. Así que no recomiendo que viváis del farming porque es un error que yo veo muy grande y como lo cometas vas a tener muchos problemas y vas a vivir todo el día estresado. Como bonus quiero enseñaros la exponencialidad que tienen nuestras rentabilidades en el farming al aplicar el interés compuesto. Ya sé que es algo que todo el mundo conoce, pero cuando tú le aplicas rentabilidades muy altas, el autocompounding se nota muchísimo. Por ejemplo, imaginad que conseguís sacar a vuestras monedas estables
un 30% de rentabilidad anual, cosa que es posible con estrategias que podéis ver aquí, que veis 30%, 30%, 40, 50, 20, más o menos. Es algo posible, asumiendo riesgos, pero se puede conseguir. Pues imaginad que tenéis 10.000 dólares y lo hacéis durante 10 años de manera bola de nieve, donde vais sumando los beneficios del año pasado. Si hacéis esto durante 10 años, tendríais una ganancia de 110.000 dólares, perdón, 127.000 dólares, lo cual equivale a un 1.278% de APR. Si dividimos esto entre todos los días que hay en 10 años, equivaldrían a 35 dólares al día, lo cual de manera mensual serían prácticamente 1.000 dólares al mes con 10.000 dólares, o sea, un 10% anual. Obviamente todo esto si lo haces en el largo plazo en un periodo de 10 años. Así que esto es algo increíble y la exponencialidad que hay en la blockchain a la hora del farming es inmensa. Voy a dejaros esta calculadora ahí abajo para que podáis vosotros hacer vuestros cálculos correspondientes. Dicho todo esto, voy a explicaros qué estrategias de farming aplico yo con mis monedas estables para más o menos generar en torno al 15, 20, 25% anual de manera medianamente segura. Pero antes quiero enseñaros cómo aplican las ballenas. Y es que aquí una ballena que me gusta mucho analizar de vez en cuando porque es aplicada en monedas estables y es bastante conservadora, y lo que está aplicando ahora es una estrategia en infrared en la blockchain de VeraChain. Esta wallet tiene 2.8 millones de dólares en la pool de infrared, que es un protocolo de VeraChain con pares no volátiles de monedas estables, en este caso de Honey y la moneda estable de VeraChain, y más o menos está sacándole un 10% anual. Puede parecer poco un 10% anual, pero esta wallet al tener tanto dinero en la blockchain se está generando 280.000 dólares de manera anual, y todo esto de manera pasiva porque no tiene que hacer nada. Y luego, si los IBGT los estaquea, se está sacando todavía más, cosa que veo que no está haciendo porque me parece que los vende al instante. Tampoco estamos en una situación de mercado donde haya que asumir muchos riesgos, así que ahora mismo las pools más conservadoras, que más o menos generen un 10-15% anual, son más que satisfechas en esta situación de mercado. De hecho, esto mismo que está aplicando esta ballena lo estoy aplicando yo en infrared con 1.500 dólares, y luego en el protocolo de Vera Borrow estoy aplicando un autocompounding de mis IBGT. Básicamente IBGT es un token emparejado con VeraChain, con el token de Vera, más o menos cotizan al mismo precio y son los tokens de recompensa que se dan a la gente que abre pools de liquidez gracias al consenso que tiene VeraChain, que funciona por Proof of Liquidity. Básicamente te recompensan con estos tokens de aquí que cotizan al mismo precio que VeraChain. Entonces, si tú estaqueas estos tokens de recompensa, incluso puedes llegar a ganar un 40-50% anual. De hecho, es lo que hice literalmente ayer. Reclamé mis recompensas de 12 dólares en el token de IBGT y los estaqueé en el propio infrared, y me va generando el yield de IBGT a la vez que voy generando las recompensas de la pool de monedas estables. Luego en Vera Borrow lo que hago es que este proceso que acabáis de ver de IBGT me lo aplican de manera automática, me hacen el autocompounding y yo no tengo que hacer absolutamente nada, simplemente abro la pool y ellos mismos se encargan de maximizarme la rentabilidad del staking con el token de recompensa. Así que más o menos entre estas dos pools yo calculo que estoy generando un 15-20% anual de manera medianamente conservadora, porque no es algo muy arriesgado, y es que VeraChain tiene miles de millones de dólares bloqueados en TVL y está muy auditado. Luego, otras cosas que estoy haciendo, por ejemplo en Sonic, es utilizar mis Ethereums que tengo como colateral en AVE para pedir un préstamo de 2.500 dólares con monedas estables. Y luego estas monedas estables yo las utilizo para hacer arbitraje de rentabilidad y sacarle una plusvalía. En este caso lo que hago es pedir moneda estable a un 4 o 5% anual y luego me lo llevo a otros protocolos donde aplico estrategias de farming y le saco una mayor rentabilidad que ese 5% que tengo que pagar como deuda. Por ejemplo, me lo llevo a Silo Finance, que más o menos me está generando un 9-10% anual, son 1.300 dólares, y me va poco a poco generando un yield con el que puedo pagar mi deuda y encima sacar un extra de rentabilidad. Luego tengo un looping abierto de PT con moneda estable que me está más o menos generando un 20-30% anual. Podéis ver aquí que lo que hago es pagar un 5% de APR, y este APR que pago como deuda pues lo utilizo para arbitrarlo, como os he dicho, en los otros
protocolos. Y me van generando poco a poco recompensas con las que puedo pagar mi deuda y conseguirme ese extra. Así que está bastante bien. Obviamente conlleva riesgos porque estoy pidiendo moneda estable y me pueden liquidar, por lo que tengo que tener cuidado con mi factor de salud. Pero si pides más o menos un 50% de tu colateral como deuda en moneda estable, pues está bastante conservador y lo puedes aplicar. Obviamente tiene más riesgo, pero al final, mientras más APR, más riesgo estás asumiendo. Así que es algo que hay que tener siempre en cuenta. Tengo también pares volátiles con monedas como Sonic, Ethereum, algunas otras monedas como Vera, pero son cosas que no quiero mencionar porque se salen del método de monedas estables, así que no es algo fijo. Yo siempre que me baso en tema de ingresos en el farming, me gusta hacerlo con monedas estables porque es lo que es más aplicable. Al final, con tokens volátiles, tú lo que estás haciendo es ganar una rentabilidad, pero de manera súper volátil, porque el token puede o subir o bajar, así que dependes mucho de la cotización del activo. Ahora quiero enseñaros algunas cositas que estoy haciendo en Solana, no son con mucha cantidad, porque estoy haciendo sobre todo pruebas para ver si funcionan bien o si funcionan mal, además que son un poquito más arriesgadas que las anteriores que os he enseñado y conllevan obviamente más riesgos. Primero, en NX Finance lo que estoy haciendo es aplicar en la nueva bóveda que aparece de JLP Delta Neutral. JLP es el índice de Júpiter y lo que hacen es, con las comisiones que generan de su exchange, recompran su índice, por lo que su token siempre suele estar a la alza. El punto negativo es que estas compras las hacen en Bitcoin, Ethereum y Solana, así que te expones mucho a la volatilidad de estos tokens, por lo que hace NX Finance es shortear estos tokens para estar en delta neutral y que solamente se genere dinero de las comisiones que genere Júpiter. Más o menos la rentabilidad ronda el 15% anual. Hace poco estaba en un 40%, así que esto es algo muy variable. Obviamente, como el mercado está bastante bajista, hay muy poco volumen últimamente en los exchanges, sobre todo los exchanges de perpetuos, pero tan pronto como esto cambie, la rentabilidad seguramente suba bastante. Como digo, no hay mucho TVL, hay $300.000, pero NX Finance lleva ya bastante tiempo en el mercado y han demostrado ser bastante sólidos. Así que es una buena opción, sobre todo a tener en cuenta para el futuro cuando empiece a haber mucho volumen en los exchanges de perpetuos. Luego, otra cosa que estoy aplicando en NX Finance es apalancarme con el mismo JLP que os acabo de comentar. Lo que hago es aplicarme a un por 3 de apalancamiento con un riesgo de liquidación bastante bajo, que en caso de que me vayan a liquidar yo metería más colateral para que no me liquiden. Y como JLP suele ser un token que es autocompounding, donde se van sumando las comisiones generadas, suele siempre tender a la alza. Así que yo lo que he hecho ha sido, con mis dólares, me he apalancado a un por 3 con moneda estable y lo que me permite esto es exponerme con mayor cantidad a un índice que siempre suele ir a la alza. Como digo, como últimamente hay poco volumen, no está subiendo mucho, pero es algo que me gusta mantener como una especie de holding. Para mí el JLP es como una moneda estable que no suele tener mucho movimiento y es una manera muy segura de resguardar tu dinero. Luego, tengo también en Perena unos $230 que utilizo en las pools y es que hace poco sacaron su nueva season donde van dando pétalos a la gente que interactúe con el protocolo. Recuerdo que Perena tiene una financiación de $3 millones y está baqueado por Binance. Quiere decir que seguramente cuando saquen su token harán un airdrop medianamente bueno dependiendo de cuánta gente lo farmee y es que no nos cuesta nada. Tenemos que hacer 2 o 3 cositas y ya lo vamos a poder generar. Así que realmente no le estoy sacando ninguna rentabilidad, pero sí que estoy sumando pétalos para su futuro airdrop y no con mucha cantidad, con solamente $200. Quiero hacer un pequeño inciso para contaros la preventa de mi plantilla de farming y airdrops llamada la Enciclopedia DeFi. Aquí os voy a dar un montón de airdrops que no cuento en los vídeos, más que nada porque quiero hacerlo exclusivo y quiero hacerlo premium para la gente que lo vea. Aquí tenéis todas las estrategias que obviamente voy a ir tapando para que no las veáis, aplicadas en un montón de criterios, en monedas estables, Bitcoin, Sonic, Ethereum, farmeando airdrops colaterales, sus rentabilidades correspondientes, cuál es su temporalidad, si es más arriesgado, menos arriesgado. Además, si clicáis aquí vais a acceder al link de cada protocolo en cuestión y de cada estrategia. No solamente eso, sino que también tenemos un apartado de más de 30 airdrops explicados uno a uno. Aquí hay una base de datos categorizada con cada airdrop que yo considero importante con su respectiva financiación y aquí están todos redactados con todos los links y toda la información necesaria. Por ejemplo, en Hyperliquid voy explicando todo lo que hay que saber, voy poniendo todos los links, estrategias de farmeo, cosas que podemos aplicar, por ejemplo, en la blockchain de HyperEVM
Básicamente todo lo importante que necesitamos saber para farmear ese airdrop. Ya suman un total de más o menos 40 airdrops existentes y no solamente eso, sino que también tenemos un apartado de tutoriales para la gente más principiante que veo muy necesario, sobre todo porque hay mucha gente principiante que no entiende algunos conceptos y esto va a venir genial para poder refrescar esas cosas. Luego, un apartado de artículos en el que voy a mencionar cositas un poco más avanzadas. Por ejemplo, el artículo en el que os he mencionado literalmente hace unos minutos de cuánto necesitas para vivir del farming viene de la plantilla. Y esto es un pequeño artículo que os hago como otros más que hay en la plantilla. Luego tenemos un apartado de herramientas, conceptos, una base de datos de wallets que yo rastreo, que son muy útiles para hacer análisis on-chain y para sacar buenas pools de liquidez. Ya somos más de 30 miembros en la plantilla, así que si os interesa podéis contactarme o al correo o al Discord que está en la descripción. Ahí entráis, os leéis unas cuantas informaciones que os voy a dar y me podéis abrir un ticket y preguntarme todo lo que queráis. Cuando salga a la venta le voy a subir mucho el precio. Esto no lo hago por marketing, sino que porque quiero recompensar a la gente que está desde temprano por un precio mucho más barato y de acceso vitalicio, y cuando le suba el precio lo voy a poner anual y va a ser un precio mucho más caro. Así que si os interesa está en la descripción. Y listo, eso era todo lo que tenía que decir. Como podéis ver, sacarle un 20-25% anual a tus monedas estables es algo posible y es algo que se puede lograr, y habéis visto que lo estoy consiguiendo de manera medianamente conservadora en una situación de mercado bajista. Estamos en una situación muy bajista, con poco volumen, con poca gente haciendo trades, así que la rentabilidad incluso debería ser superior cuando el mercado se abalance. No tengo nada más que decir. Si tienes alguna duda, métete al canal de Telegram que tenemos del canal, que ya hay casi 230 personas, que está todo el mundo constantemente haciendo preguntas, gente que te está respondiendo. Así que si tienes preguntas, métete y pregunta lo que tú quieras, porque si no te respondo yo, te va a responder cualquier otra persona que te lea tu mensaje. Así que no tengo nada más que decir. Espero que tengáis un muy buen día y hasta luego. Chao.